días a todos y muchas gracias a SEU por invitarme a este espacio en el que poder compartir mis reflexiones sobre este tema, y espero que entre todos podamos ir juntando las diferentes piezas que yo os voy a ir contando para que podamos entender por qué el espiritismo puede ser una enseñanza universal, que es un título muy interesante para los tiempos que corren últimamente, en lo que parece que lo personal, lo individual, va cobrando como más peso que lo universal y lo general. Pero antes de entrar en materia, creo que es importante, primero, entender qué significa universal en este contexto en el que nos movemos. Entonces, según el Diccionario de la Lengua Española, universal significa, dentro de las diferentes categorías que establece, como que algo que pertenece a, que se extiende a todo el mundo, a todos los países, en todos los tiempos. Partiendo de esta simple definición, podemos decir que el espiritismo puede considerarse una filosofía universal porque trata sobre temas que afectan a todo el mundo, a todas las personas, en todos los países, a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las épocas. Porque trata sobre temas como la muerte, la vida, Dios, la inmortalidad del alma, la comunicabilidad con el mundo espiritual, de dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos, y qué ocurre después de la muerte material. Entonces, a grosso modo, así, a primeras, parece ser, o puede dar la sensación de que el espiritismo no dice nada nuevo, que ya está todo dicho, porque hay muchas filosofías, y en un primer análisis, en un primer vistazo, puede dar esa sensación de que no aportamos nada nuevo. Pero entonces, ¿qué aporta el espiritismo? Para mí el espiritismo lo que aporta, lo que a mí personalmente me aporta, es claridad. Claridad a entender determinados conceptos que a veces son muy, muy abstractos y que siempre van acompañados de alegorías, de simbolismos. Pero hay una dificultad, que para poder entender esta claridad se necesita un esfuerzo personal para ir con la mente abierta. ¿Esto qué quiere decir? Para que las personas que vayan a estudiar, leer o interesarse deben ir conociendo los prejuicios desde los que se parte. Porque todo el mundo, todos tenemos prejuicios. Es necesario para ir viviendo en esta vida, ir colocándonos cada uno en el sitio en el que pensamos que nos corresponde. Lo importante y lo interesante es saber qué prejuicios tenemos, desde dónde partimos, ponerles el nombre para poder superarlos. No puedo superar lo que no sé que no tengo. Con esta idea de abrir la mente y aceptarlo como lo que os voy a narrar en este momentito, con la mente abierta de a lo mejor sí. Hoy vamos a tratar, esta conferencia trata de a lo mejor sí. Bien. No podemos quitar un prejuicio o quitarnos un prejuicio de la noche a la mañana. Esto lleva su tiempo y su trabajo personal. Entonces yo vengo con la idea de hacer un experimento hoy, en este momento, a ver si nos sale. Si nos sale, perfecto, somos maravillosos, y si no nos sale, pues tendremos que practicarlo un poquito más, que no pasa nada. Entonces, con la idea de mantener esta mente abierta, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de respiración, que es el que quiera, esto es libre, el que quiera lo hace, y el que no, pues simplemente escucha y ve cómo los demás van disfrutando de este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a respirar todos juntos, vamos a hinchar bien los pulmones, ¿vale? Vamos a contar 4 segunditos que lo vamos a retener y luego vamos a expulsar. Cuando saquemos todo ese aire, lo que vamos a intentar mentalmente es que poner todos nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones que llevamos arrastrando de meses, días, etcétera, la vamos a poner aparte, en una cajita a nuestro lado, para tener la mente abierta a nuevas opciones, nuevas explicaciones, a ver qué nos surge, si nos remueve algo, si nos sirve o no. ¿Os parece? ¿Sí?
Os veo entusiasmadísimos, ¿eh? ¡Perfecto! Eso es, así es. Pues entonces, a la de 3, cogemos aire, 1, 2, 3, hinchamos, aguantamos, 1, 2, 3, 4, y expulsamos el aire. Eso es. Bien, ya se nota un ambiente diferente. Bien, vamos a hacerlo una vez más y ahora voy a añadir una dificultad, que es cuando expulsemos el aire, abrimos los ojos, el que los tenga cerrados, y sonreímos, porque la vida se lleva mejor con una sonrisa y esto entrará con más facilidad si estamos todos en este modo de alegría y felicidad, ¿vale? ¿Estamos preparados entonces? ¿Sí? ¿Todos dispuestos? Pues cogemos aire, hinchamos, aguantamos, 1, 2, 3, 4, y sonreímos. Y ahora sí que estamos preparados para lo que voy a contaros. Pues bien, mirad, ¿cómo vamos a dividir este momento que tenemos aquí? Yo lo voy a presentar, voy a daros como pequeños trozos de un puzzle, ¿sí? Y mentalmente vais a ir, o vamos a intentar entre todos ir encajando esas piezas a ver cómo va funcionando todo y cómo puede ser el espiritismo considerado como una enseñanza universal, porque vamos a ver qué es lo que nos puede aportar a todos esta gran doctrina bajo mi entender. Voy a dividirlo en 3 bloques. El primer bloque vamos a hablar de la procedencia, de dónde viene esto del espiritismo, de dónde surge y de quién es, ¿no? También a veces es importante saber de dónde venimos. Luego hablaremos de los conceptos básicos en los que se basa el espiritismo, pero muy pinceladas para ir entendiéndolo y hacernos una idea general. Y por último vamos a hablar de la caridad, que es algo fundamental, que incluye muchos aspectos. ¿Os parece bien? Perfecto, pues maravilloso. Empecemos con la procedencia. Cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier científico, cuando se observa un hecho que le llama la atención, lo que hace es que observa ese hecho. Lo observa, lo analiza, experimenta, concluye y comparte. Y comparte sus conclusiones. Y en ese compartir se le pone un nombre. Para que me entendáis por dónde voy. Por ejemplo, el pensamiento socrático. ¿De quién es? De Sócrates. El psicoanálisis de Freud. ¿De quién es? De Freud. El racionalismo de Descartes. ¿De quién es? De Descartes. El atomismo de Demócrito. ¿De quién es? De Demócrito. Pero en el espiritismo hay algo muy peculiar, porque pone espiritismo Allan Kardec. Y Allan Kardec no es una persona, no es el nombre de una persona, es un seudónimo. Entonces, no es de Allan Kardec, y ahora veremos el por qué. Cuando surgieron estos fenómenos que para algunos puede ser paranormal, sorprendente, fantástico, espiritual, lo que ocurrió realmente es que el mundo espiritual estaba llamando a la puerta, y estaban diciendo, estamos aquí. Y además ocurrió algo que es que estaba sucediendo en diferentes partes del mundo. Cronológicamente se establece que primero surgió en Estados Unidos con las famosísimas hermanas Fox, luego parece que dio un salto, no se sabe ni cómo ni por qué, a Europa, en Francia, con algo también sumamente conocido como son las mesas parlantes. Y luego parece ser que de Europa dio un salto al sur de Estados Unidos, Brasil, Colombia, etc. ¿Qué ocurrió cuando llegó a Europa con las mesas parlantes? Pues que hubo un grupo de personas que superaron su miedo a que los llamaran locos y decidieron investigar. Investigar cómo es posible que una mesa responda y dé un sí o un no. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Cómo era posible que esto fuese así? Entonces, determinadas personas, en concreto un señor al que yo le tengo muchísima admiración, que se llama, que estoy convencidísima que todo el mundo conoce, Hipólito Rivail de Niçat. ¿Sí? ¿Os suena algo? ¿Sí? Vale. Pues este señor no era cualquier señor. Este señor era un científico,
era un pedagogo, era discípulo de Pestalozzi, y no todos los que estaban en la escuela de Pestalozzi salían de allí dispuestos a enseñar esta nueva doctrina en sus países. Eran personas que tenían un conocimiento profundo de lo que es la educación, profundo en diferentes áreas. Pues este señor que se encargó de establecer el sistema educativo en Francia siguiendo este método, decidió investigar esto. Porque para él, persona racional, científica, una mesa no podía responder. Había algo más. Y entonces él preguntó, y preguntó, y preguntó, y preguntó en 1000 preguntas. Y preguntó lo que la humanidad siempre ha querido saber, pero siempre ha estado rodeado de esos simbolismos. Este señor cogió, Hipólito, analizó la información, la cotejó, la contrastó, la estudió. 1000 preguntas de 1000 centros distribuidos por todo el mundo, sin inteligencia artificial que le sirviera para categorizar, para dividir, para establecer el orden. Él solo con otros compañeros establecieron lo que hoy se conoce como la doctrina espiritista. Pero lo importante es que el origen se dio cuenta que no era suyo, ni eran de las mesas, ni eran de las personas que recibían esos mensajes. Porque había veces que recibían comunicaciones, explicaciones de este mundo espiritual que denotaban un conocimiento profundo de la psique humana y podían venir de adolescentes, de personas que no tenían una gran cultura. Pero por otro lado podían recibir mensajes de personas que tenían un gran conocimiento y sus mensajes o las comunicaciones o lo que recibían podía ir en contra de lo que estaba demostrando la ciencia. Por lo tanto, ¿de dónde viene esta información? La información proviene del mundo espiritual. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay nacionalidad. En el espiritismo no hay un de, porque no es de todos. Es del mundo espiritual que vino a despertar nuestras conciencias. A decir, señores y señoras, estamos aquí y hay algo más. ¿Qué ocurre? Que en todo esto hay un problema de fondo. Se dan cuenta, se produce ese fenómeno, se dan cuenta que hay entidades, seres, pensantes, inteligentes, con un conocimiento diferente en diferentes ámbitos del ser. Y habían respuestas que podrían ser, o que en un primer momento podían ser contradictorias. Para salvar esta dificultad, Hipólito, que a partir de ahora llamaremos a Allan Kardec, porque cuando estableció esta doctrina podría haber puesto su nombre, porque fue el que lo codificó, pero viendo que lo importante era el contenido del libro y que no quería que la gente se acercara al espiritismo por quién era él, sino por lo que estaba transmitiendo, le puso un seudónimo, Allan Kardec. Entonces, a partir de ahora me referiré a él como Allan Kardec. Estableció una regla básica, la concordancia. Es decir, que en cualquier escrito que se recibiera, viniese de donde viniese, de la persona más erudita hasta la persona más ignorante, se analizaba el texto. Y cuando había coincidencia en el fondo, no en la forma, sino en el fondo, ahí es donde empezaba a verse esa verdad, esa realidad espiritual que queríamos encontrar. En las otras respuestas que se alejaban, se deducía los diferentes niveles de conocimiento que hay dentro del mundo espiritual y la precaución que tenemos que tener. Nos invita a pensar, a no tener que seguir lo que dice fulanito de tal o menganito de cual. Yo, como ser pensante, tengo el poder de decidir si esto es real o no es real, si es así o no, e investigar. Y no dar credibilidad absoluta a todo lo que venga del mundo espiritual. Porque lo que hay en el mundo espiritual son las almas de las personas que han vivido en este mundo, en este planeta.
Y lo mismo que en este planeta tenemos personas que dicen que saben mucho, pero que luego cuando analizas dices, pues tampoco ha dicho tanto, el mundo espiritual es lo mismo, es una copia exacta. En nosotros cabe la responsabilidad de investigar, de analizar, de dar credibilidad o no. Solventado este problema, hay una cosa en que yo quiero destacar, y es que ni el mundo espiritual ni Allan Kardec querían ni crear una escuela filosófica nueva, ni pretendía crear una corriente religiosa nueva, ni destruir los templos de ningún tipo que ya estaban construidos, ni seguir ningún fanatismo ni misticismo, ni imponer criterios. Esa no era la idea original y no es a priori la idea del espiritismo. Siendo Allan Kardec una persona racional, él quería una filosofía racional, libre de fanatismos, libre de prejuicios sectarios, de sistemas rígidos que enclaustran y que no dan amplitud de miras. Entonces, no quería crear escuela. Su pretensión era educar el alma. Simple, nada más. Para ello, hay que ir con una mente abierta, dispuestos al easy, para ir analizándonos nosotros mismos y que poco a poco todos estos simbolismos, todos estos misticismos vayan desapareciendo, se vayan diluyendo y poder encontrar claridad. Porque a veces el exceso de información muchas veces nos lleva a esa confusión. Entonces, ¿al espiritismo cómo se llega? Al espiritismo se llega por una convicción personal. Ni se espera ni se requiere una fe ciega absoluta en todo, porque esa no es la idea original. No va en contra de ninguna creencia existente, porque cuando las personas ya dejan de tener la necesidad de tener los símbolos caen solos. Entonces, siguiendo la enseñanza de los espíritus superiores, Allan Kardec ofrece un conocimiento para que poco a poco esa información vaya calando, vaya formando parte y de una forma natural, simple, sin miedos, todos esos símbolos se vayan diluyendo. Y se va acogiendo y se va vislumbrando esa realidad que el alma ve. A veces hay cosas que no entendemos con la mente, pero sí que sentimos. Pues en ese sentir, ahí es donde vamos encontrando esa realidad, esa verdad que todo el mundo va buscando. Por tanto, es una filosofía que es compatible con cualquier filosofía espiritualista, porque trata sobre Dios, sobre la inmortalidad del alma. Además, no se buscan dentro del espiritismo ni glorias, ni aplausos, ni reconocimientos, ni enriquecimiento de ningún tipo. Allan Kardec dio su vida, su fortuna, todo por entregar este conocimiento a la humanidad. No esperaba hacerse rico de esto. Él ofreció ese conocimiento lo mismo que él lo recibió. Y él entendía que era un intermediario y que como intermediario su función era ayudar y trabajar fraternalmente con todo aquel que lo pidiese y que lo necesitase, sin pretensiones de ningún tipo. ¿Por qué esta forma de actuar? Aconsejado por el mundo espiritual elevado, para evitar la vanidad. Porque la vanidad es una emoción que en el mundo espiritual lleva a la persona a perderse porque se queda ciego ante su propia figura. Y si yo me quedo ciego ante mí misma, no veo lo que hay a mi alrededor. Por eso en el espiritismo no se puede buscar la vanidad, porque el conocimiento no es de Allan Kardec, sino del mundo espiritual. Y lo que me ha venido gratis, yo debo de entregar.
Así que esto con referente a la nacionalidad. Hemos entendido que la procedencia no hay un no viene de un punto en concreto, sino de este mundo espiritual. Vamos a pasar a los conceptos básicos en los que se basa. Bien. Aunque aparecer no de un conocimiento nuevo, o sea, no habla de algo nuevo, sí que le da una nueva forma de entender lo que hasta ese momento se estaba tratando con la espiritualidad. ¿De qué vamos a hablar a continuación? De una forma bastante resumida, porque si no me podría tirar aquí hasta la noche y no se puede en cuestión de tiempo, vamos a hablar sobre Dios, sobre las penas y los goces futuros, sobre la reencarnación y la inmortalidad del alma, la comunicabilidad con el mundo espiritual, cómo es esto posible, la igualdad y la moral de Jesús. Parece que vamos a hablarlo mucho, pero como os he dicho antes, yo voy a ir dando diferentes piezas y vamos a ir juntando el puzzle. ¿Os parece bien? ¿Sí? Perfecto, pues empezamos. Para definir a Dios, yo voy a acogerme a cómo lo definió Amalia Domingo Soler. Una mujer luchadora, fiel seguidora del espiritismo, libre pensadora, que no tuvo miedo de decir lo que pensaba. Y para ella Dios, que me parece la mejor definición que he podido encontrar, es sublime, es inmaterial, que se le presiente, desde dentro se le presiente, que se le ven sus obras, que no está sujeto a las imperfecciones de la materia y que no es ejecutor ni de glorias ni de penas eternas. Por lo tanto, deducimos de esto que hay un único Dios. Desde el espiritismo se parte de que hay un único Dios. Pero resulta que el hombre, bajo su nivel de comprensión espiritual, ha ido amoldando a su capacidad de interpretación lo que para él consideraba Dios. Y muchas veces se han llegado a conclusiones que estaban muy alejados de lo que realmente implica la idea de Dios. Por tanto, dentro del espiritismo no hay un Dios ni vengativo, ni partidista, ni escruñidor de nuestros actos, ni se enfada porque lo hacemos mal, ni se alegra porque lo hacemos bien. Para el espiritismo, Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, pero no de las injusticias y de los sufrimientos. Esa parte es nuestra. Y ahora veremos por qué. No ha creado ni seres privilegiados, que van destinados desde que son creados al cielo infinito y a la felicidad infinita. Y otros que tristemente los ha creado para hacer el mal de forma perenne. Desde el espiritismo no se crea así. Lo que hay son leyes universales, a los que todos los espíritus, todos, independientemente de posición social, de economía, de conocimientos, de ideal, de igual, todos estamos sujetos a cumplir esas leyes. Nuestra felicidad o infelicidad depende de el querer cumplirlas de forma natural o ir en contra de esas leyes. Y al ir en contra se sufren más, porque es como chocarse contra un muro. Además, estas leyes son justas, en el sentido de que no obliga a nadie ni a hacer el bien ni a hacer el mal. El espíritu tiene plena libertad de hacer y de actuar como considere, pero luego se pagan las consecuencias. Y podremos decir, pero es que así es muy difícil. Si yo, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo mal? ¿Es que hay algo? Pues hay una respuesta para esto, porque cuando en este principio de la creación del espíritu llevamos incorporado algo que se llama conciencia, como una brújula o un ordenador de a bordo interno que el aspecto básico nos dice si vamos bien encaminados o vamos mal. Pero nos podemos preguntar, bueno, yo tengo una conciencia muy
sana o elevada con un conocimiento y yo sé distinguir lo que está bien de lo que está mal, pero hay otros que en este mundo las conciencias parece que bailan un poco al compás del interés de uno o de otro. Pues aunque parezca que no, aunque como dice la canción, aunque parezca mentira, la conciencia está. Aunque muchos hagan un esfuerzo enorme por acallarla. Y esto nos pasa a nosotros cuando hemos sido adolescentes y hemos hecho lo que mi madre me ha dicho que no haga, pero que yo quiero hacer porque yo lo quiero probar. Y en el mismo momento que lo voy a hacer, hay algo que me dice, pero esto no, pero digo, no, porque esto yo soy adolescente y yo tengo que probarlo. ¿Y qué hacemos? Acallamos esa conciencia. Luego lo hacemos, lo pasamos mal, pagamos la consecuencia, se lo decimos a nuestra respectiva madre o padre y ahí es donde está nuestro sufrimiento, porque nos hemos saltado nuestra propia conciencia. ¿Qué ocurre? Que hay otros que hacen un esfuerzo aún más grande para callarla y que prefieren escuchar a sus egos y satisfacer sus intereses físicos, personales, pero el problema está que esa conciencia sigue dormida y se va despertando. Y cuando la conciencia despierta, el dolor y el sufrimiento es duradero. El verse a sí mismo que ha hecho daño a otros seres es aterrador. Y entonces, ¿cómo es posible que en este mundo o en el universo haya tanta distancia, tanta diferencia entre buenos y malos? Primero, que estas diferencias las marcamos nosotros para poder entender, pero no hay barreras, no hay fronteras, lo que hay es evolución. Y lo que hay son imperfecciones o perfecciones, cualidades. En función de la cantidad o del peso que tengamos, ahí es donde radica más el bien o radica el mal. Pero hay una buena noticia. Y es que todos vamos hacia un punto que es el bien. Partimos de aquí y seguimos evolucionando. Tardaremos más, tardaremos menos, pero el espíritu siempre aprende. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay un cielo o que no hay un infierno determinado, lo que hay es evolución. Como se dice, en la casa del Padre hay muchas moradas. Hay muchos planetas, el universo es infinito, no nos podemos hacer una idea de lo grande y de lo inmenso y maravilloso que es. Porque aún tenemos una mente muy limitada a lo que podemos tocar al aquí, a la ahora. Pero el universo es inmenso. Los espíritus van a los lugares en los que se sienten atraídos por sintonía, porque hay una ley de atracción. Entonces podemos decir, pero vamos a ver si yo soy buena persona, porque yo lo soy. Yo me siento buena persona, porque estoy aquí. Yo debería estar en un mundo elevadísimo, con aspiraciones grandísimas. Bueno, hay matices. En los mundos que realmente se vive con la ley de Dios, con una paz constante, con una serenidad, con un deseo constante de fraternidad, de comprensión mutua y de análisis objetivo de nuestra conciencia, de nuestros actos, los espíritus que no son iguales se sienten incómodos. Por eso no es que, como se dice, Dios ha cerrado tal puerta o no me deja ir, no es Dios. Hay una ley que si yo no voy acorde a ese lugar, no entro, no porque no quieras, porque yo no me siento cómodo en ese ambiente. Y voy a poner un ejemplo que nos pasa a nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos. Cuando somos pequeños nos encanta ir a un parque, correr, saltar, tirarte, revolcarte, tirar al uno de la chaqueta, me escondo, me pilla, no me pillas, qué divertido, gritos, alboroto. Eso es, a los niños es lo que les gusta, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero ese niño va creciendo
Y llega la adolescencia, la maravillosa adolescencia. Y en ese momento el parque ya no mola, ya es un rollo. Es que esos son de bebés. Y yo, no, ¿para qué voy a ir a un parque? Eso ya no me gusta. Entonces ya, a los parques ya no voy. ¿A dónde voy? A otro ambiente. En un ambiente más distendido, en el que todos somos iguales, nos reímos, bailamos, no me hacen pensar mucho, no me hacen escribir mucho, plena libertad. Hay adolescentes que les gusta ese ambiente, otros irán a un ambiente más deportivo, otro más artístico. Pero conforme vamos creciendo y llegamos a ser adultos, ya los parques ya molesta el ruido. Ya los niños ya agotan, cansan, los ves subir y bajar y nos saturamos un poco. Pero con los adolescentes sí, yo os invito a ir a una discoteca de adolescentes, a ver cómo os sentís. ¿Cómo nos sentiríamos? Desubicados, completamente desubicados, porque hablan diferente, se mueven diferente, bailan diferente, que antes era como más tranquilo y ahora es todo como muy atlético, ¿no? Muy movimiento por aquí, movimiento por allá, y te sientes desubicado. Como adultos, ¿a dónde vamos? Como niños, ¿a dónde vamos? Como adolescentes, ¿a dónde vamos? A sitios donde nos sentamos cómodos, porque vamos vibrando todos en la misma sintonía. Y cuando estoy en un sitio en el que no vibro, me siento fuera de lugar. Y estoy deseando buscar una excusa para salir. A mí me han invitado a ir, pero es que yo no me siento aquí, no estoy cómodo. Y en el momento que hay, desaparezco. Y en muchas reuniones familiares, bomba de humo. Irene, ¿dónde está? Ha desaparecido. Pues si esto lo tenemos aquí, en esta parte más material, ¿por qué va a ser diferente en la parte espiritual? Entonces, no es un Dios que nos castiga, nos dice, tú no puedes. Es que nosotros no estamos preparados aún para ese nivel de conciencia. Ahí es donde está la diferencia. Por eso la diferencia no está en conocimientos. La diferencia radica en el número de imperfecciones y en el número de cualidades y el peso que tenga cada uno. Iremos a mundo según lo que cada uno transmite. Por tanto, las penas, el sufrimiento, no es eterno, es temporal, porque el espíritu evoluciona. Me remito a los hechos actualmente. El hoy de ahora, con la edad que tenéis actualmente, porque veo que hay una edad muy diversa, y esto está muy bien, el hoy de ahora, ¿es el mismo que el de hace 5 años? ¿Sí? ¿No? No. ¿Y el de hace 15? No. ¿Y el yo de ahora es el mismo de que cuando erais adolescentes? No. Yo he cambiado mucho. He pasado de ser muy rebelde a menos. Entonces, vamos evolucionando. Por tanto, las penas no existen. Eternas no existen. Lo que existe es evolución constante. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos esta vida, a veces que una vida solo, a mí me parece poco para llegar a la perfección. Yo aún tengo muchas imperfecciones, tengo mis cualidades, pero aún hay otras que me pesan un poquito. Una sola vida para quitármelo todo, a mí como que me agobia, no me da la vida. ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que hay? Más posibilidades, más vidas. Por tanto, hemos vivido antes, estamos viviendo ahora y viviremos en un futuro. Hoy vivimos las consecuencias de malas decisiones que tomamos tanto en vidas anteriores como en esta actual, para aprender, porque la vida es un aprendizaje, y es un aprendizaje del alma, acompañado con otras personas, acompañados con otras circunstancias. Por tanto, la muerte es un tránsito, no es un adiós, no es una despedida. Y esto tiene un alcance muy importante, porque significa que mis seres queridos, aquellos a los que he querido con profundidad, no los he perdido. Los sigo teniendo. Y puedo
ponerme en contacto con ellos y puedo sentirlos. Y cuando llegue mi momento, me reencontraré con ellos. ¿No es esto maravilloso? Independientemente de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. ¿Cuántas personas hacen cosas equivocadas por estar confundidas, por no haber tenido una dirección, por haberse sentido inferiores a otros? Y ellos no tienen derecho a que se les vea y a que se les sienta. ¿Y van a estar siempre sufriendo? No me parece justo. Lo que hay es un aprendizaje. Si yo a mi hijo, cuando se equivoca, no dejo de quererlo, ¿por qué va a dejarlo de hacer Dios? ¿Por qué me va a impedir que yo evolucione y que yo esté en contacto con los seres que quiero? Ahí es donde está esa justicia. Por tanto, las penas no son eternas y tenemos vidas, que dentro del espiritismo se llaman reencarnaciones. Y voy viviendo y voy aprendiendo. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues porque hablamos con los espíritus. Y hablamos con todos, con los buenos, con los malos, con los superiores. ¿Qué nos dicen estos espíritus? Nuestros familiares, quien nos quiere que despertemos la conciencia. Que trabajemos todos los días para que cuando llegue el momento, que nunca se sabe cuándo llega el momento de partir, no sabemos cuándo venimos, pero no sabemos tampoco cuándo partimos. Nadie nace, al menos pocas personas conozco yo, que nacieran el día que le dijo el médico. O se adelantó o se retrasó, pero el día exacto, pocas personas. Con la muerte pasa lo mismo, pero la muerte es una transición. Nos dicen que vayamos con la conciencia tranquila, limpia, sin miedos. Que amemos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y que nos vayamos al mundo espiritual con menos enemigos. Que hagamos un esfuerzo no de quitarnos los que tenemos, que ya lo iremos haciendo poco a poco, sino que no sumemos más enemigos. ¿Y qué vemos del mundo espiritual que sufre? Estos espíritus que se les llama imperfectos, enfermos, que en eso estamos todos. Lo que vemos es ese sufrimiento porque se quedan anclados con el odio, con el rencor, con el deseo de venganza. Ahí es donde está el infierno. En lo que cada uno transmite. Si entendiéramos las palabras de Jesús, a cada uno según sus obras, entenderíamos que todos sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Y ahí es donde veremos ese cielo o ese infierno si no despertamos. Por tanto, el espiritismo nos da las herramientas para el cambio, para la liberación de nosotros mismos. Por eso os decía al principio que tenemos que coger el espiritismo con una mente abierta, porque muchas veces nos limitamos a nosotros mismos. No es que yo pienso que esto es así porque mi entender me dice que es así. Bien, pero hay que abrirse a otras opciones. ¿Y si? Porque si yo no hago ese y si, no voy a ver muchas veces las meteduras de pata que yo cometo. Porque a veces lo hago sin darme cuenta. Pero tengo que hacer un análisis y ser objetivo. Y ahora vamos a pasar a algo que me parece muy importante también, que es el tema de la igualdad. ¿Cómo es posible plantear esto de la igualdad dentro del espiritismo? Pues hay una explicación muy sencilla, muy simple, y es que cuando surgimos, cuando fuimos creados, cuando Dios nos creó a todos iguales, simples e ignorantes. Ahí está la igualdad. Todos partimos del mismo punto y vamos avanzando. Unos avanzan más rápido, otros con más lentitud, otros con idas y venidas, pero se avanza. ¿Cómo? A través del conocimiento o a través del sufrimiento. Esas son las dos opciones que hay. Cuando uno empieza a comprender, se da cuenta que el otro no es el enemigo soy yo. Y muchas veces yo misma soy enemiga de mí misma.
Y como yo a mí misma no me aguanto, pues como no me aguanto, no aguanto a nadie más. Y hago para que los demás no me aguanten y busco la excusa de es que nadie me aguanta. Pero en el fondo, ¿quién ha empezado? Yo. Porque yo no soy capaz de aceptarme como soy. Porque ni tengo el pelo perfecto, ni el cuerpo perfecto, ni soy lo suficientemente alta, ni lo suficientemente inteligente, ni sé hablar como tal, ni sé hablar como cual, y entonces no me acepto, y ahí es donde está mi sufrimiento. Pero todos partimos desde ese mismo punto. Partiendo de esto, el espíritu no tiene género, ni es hombre ni es mujer. Tomando el punto de la reencarnación, hoy nacemos como hombre y mañana naceremos como mujer. No hay espíritus que se han dedicado eternamente a vivir como hombres, ni espíritus que se han dedicado eternamente a vivir como mujeres. Entonces, no hay una diferencia en el mundo espiritual. La única diferencia que hay, son las diferencias morales. Es lo único que diferencia a unos de otros, no la apariencia física. Y desde el mundo espiritual se trabaja en equipo. ¿Con qué? Teniendo en cuenta esas cualidades. Las diferencias las marcamos nosotros, por convenciones sociales, por miedos, por desconocimiento, por la razón que queráis. Y como demostración de que para Dios, seas de donde seas, es lo mismo, a lo largo de la historia de la humanidad han venido hombres y mujeres con inteligencias brillantes para hacer avanzar la humanidad. Quienes han acallado, quienes han hecho, no ha sido ni Dios ni los espíritus, hemos sido nosotros, por nuestro muchas veces complejo de inferioridad, por no querer aceptar que otro posiblemente sepa más que yo. Y ahí es donde está la riqueza. ¿Qué más da la apariencia que tenga? ¿Qué más da el color de la piel? Por eso hay inteligencias maravillosas en todas las culturas, no en una única, sino en todas. Cuando llegamos al mundo espiritual poco importa, ni los títulos, ni el dinero, ni el conocimiento, ni lo que importa es nuestra transformación, nuestro caminar, nuestro progreso constante. Y en esto voy a coger las palabras del fantástico poeta Antonio Machado, porque se cumplen perfectamente en el devenir del espíritu. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y para ese caminar y que nos fuese más fácil, hemos recibido mensajeros, maestros, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los espacios. Para nosotros el referente es el Maestro Jesús, porque nos enseñó y nos demostró cómo poner en práctica el código de Dios, el código moral de Dios. Y es interesante descubrir que Jesús nunca se igualó a Dios. Él sabía perfectamente la posición en la que se encontraba. Fuimos nosotros que lo confundimos con un Dios y que le pusimos altares que Él nunca pidió. Él ayudó indistintamente hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, sanos, ricos, pobres, extranjeros. Él no preguntaba procedencia, porque él lo que veía es el alma, porque a él le interesaba el alma. Si él era capaz de ver el alma, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué más da de dónde vengan? Lo importante es saber si esa persona está sufriendo, yo puedo ayudarle, perfecto, ahí es donde está. Ahí es donde empiezan a resurgir estas cualidades que tenemos adormecidas. Por tanto, ¿qué nos enseñó Jesús? La caridad. Desde el espiritismo se sigue a Jesús por la moral que enseñó, por los ejemplos vivos que dio. Y con esto pasamos al tercer bloque, que es la caridad. Cuando lleguemos al plano espiritual, como he dicho, no va a haber nadie que nos diga, tú has sido bueno, arriba, tú has sido malo, abajo, tú has sido regulinchi, pues tira un poco más para la izquierda, tú pues un poquito más para la derecha. No funciona así. Como he dicho, tenemos una conciencia. Y esa conciencia no nos va a preguntar
si hemos sido educados, si hemos sido buenos con los que nos caían bien, porque eso es fácil. No nos va a preguntar, en el caso en el que nos encontramos, si hemos divulgado muchísimo el espiritismo o si hemos convertido a muchos al espiritismo. Nuestra conciencia no nos va a preguntar eso. Lo que nos va a preguntar realmente es, ¿a cuántos de mis hermanos he ayudado? Y ahí es donde veremos nuestras faltas y ahí es donde estará nuestro cielo o nuestro infierno. Por tanto, ¿qué nos ha enseñado Jesús? Que la caridad es fundamental y que lo que salva al alma realmente es la práctica de la caridad. Porque es algo que puede hacer todo el mundo, independientemente del origen, independientemente del credo que se tenga. Cualquier persona puede practicar la caridad, preocupándote por aquella persona que nadie se preocupa porque nadie lo aguanta o lo tolera. Cuidando de los seres, de las personas, de familiares cercanos que necesitan un socorro, una ayuda. Escuchando. Llevando una comida a alguien que lo necesite. Preocupándose. Ahí es donde está la caridad. Y en esto incluyo que da igual a qué Dios se rece, sino el bien que se hace. Por tanto, teniendo la caridad como bandera, se entienden que las divergencias es lo normal. No pasa nada pensar diferente. Porque las diferencias no radican en lo que se piensa, sino en las cualidades, en lo que es cada uno. Y muchas veces las diferencias vienen por una falta de conocimientos profundos del ser. No por nada más. Porque en el fondo, cuando todos nos ponemos a hablar, estamos hablando todos de lo mismo, usando diferentes palabras, pero el fondo es el mismo, concordancia. Por tanto, ¿es normal que haya divergencias? Sí. ¿Es normal que hayan divergencias dentro del espiritismo? Sí, por supuesto. Porque las diferencias radican, o deberían radicar, venir, del cómo se practica, pero el fondo es el mismo, es amar a Dios y es practicar el bien por el bien mismo. Ese es el fondo. ¿Con esto qué quiero decir? Que Dios no creó clones, porque si todos pensáramos igual seríamos robots planificados, organizados y estructurados. Y entonces, ¿dónde está la gracia de vivir? Si yo no me equivoco, si yo no me caigo y me levanto, ¿cómo voy a entender el sufrimiento del que tengo enfrente? Yo necesito sufrir para entender lo que es sufrir otra persona. Por tanto, las rivalidades vienen más por las formas. Y aún así hay que desecharlas. Porque no hay que imponer un criterio. Los criterios se comparten. Y hay que usar más la razón y la moderación en nuestros criterios, para ir con esa mente abierta y posibilidades al y sí. Y si me doy cuenta que este argumento no es válido, para mí no es válido. Y no pasa nada. Es válido para esa persona. ¿Le hace ser mejor? No, eso entra dentro de su conciencia. Pero yo no tengo por qué irme con un enemigo, ni generarme enemigos de forma innecesaria. Lo importante es hacer el bien. Y para ir terminando, la caridad es fundamental porque nos ayuda a ser solidarios, pero solidarios de verdad, porque teniendo la reencarnación, voy a usar una palabra, nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando trabajo por el bien de todos, estoy trabajando por mi bien. Si yo levanto la voz contra las injusticias, contra los abusos, contra los egoísmos sociales, lucho por conseguir un mundo mejor para todos y para mí. Lo que no hago por los demás, no lo estoy haciendo por mí mismo. Porque teniendo presente la reencarnación, hoy estamos viviendo en España. Pero mañana puede que estemos en algún país de África
Puede que estemos en Rusia, en Afganistán, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú. No lo sabemos. Porque, como he dicho al principio, el espíritu no tiene nacionalidad. Viene a la escuela a aprender. Este mundo es muy amplio y aquí hay para aprender durante siglos. Entonces, quiero marcharme con un mensaje, y es que aprendamos a vernos y a sentirnos y a respetarnos como hermanos que somos, porque venimos todos de la misma fuente. Cuidemos de la infancia y de la juventud, creando espacios de diálogo. Cuidemos de nuestros mayores y de quienes cuidan de nuestros mayores. No participemos de las injusticias si está en nuestra mano poder elegir. No miremos a otro lado cuando veamos sufrir a alguien, porque lo que estamos haciendo es negándonos la ayuda a nosotros mismos. Cumplamos la ley de amor y de caridad, y las puertas para la felicidad siempre, siempre estarán abiertas para todos. Muchísimas gracias.